Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Esperando que esta semana haya sido de bendiciones, de aciertos y de comunión con Dios. Hoy vamos a repasar la lección número 10 de este trimestre, ¿sí? Completos en Cristo, ¿ok? Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por todas tus bendiciones, por tu amor, tu cuidado, tu protección. Señor, hasta aquí tú nos has sostenido y todos los días, Señor, tus maravillas se renuevan cada día. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado salud. Y tal vez algunos no tenemos la salud adecuada, tal vez porque no hemos sido temperantes, pero Señor, nos ponemos en tus manos. Permite que este repaso nos pueda acercar más a ti y que nos dé luz, Señor, para comprender más tu palabra. Acompaña a mis hermanos que no han podido estar en la iglesia y, Señor, que esta clase, este repaso, sea de beneficio para ambos, tanto para ellos como para mí, pero sobre todo para darte honra y gloria como solamente tú te mereces. Quédate pues con nosotros, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Bien, ¿cómo se llama la lección? Nuestra lección del día de hoy se llama Completos en Cristo. Pero vayamos a nuestro versículo. Nuestro versículo está en Colosenses 2, 16, 17 y dice: por tanto nadie nos juzgue en comida, en bebida, en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y quiero aclarar que hay una versión que me gusta mucho, que es una versión Kadosh, y que dice: por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Bien, completos en Cristo. ¿Qué es estar completos en Cristo? Bueno, antes de seguir esta lección, quiero dividirla en dos tópicos. El primero, los beneficios de la fe, y el segundo, los problemas que hacen temblar a la fe. Completo. ¿Qué es estar completo? Bueno, dice que tiene todas las condiciones, elementos o partes que normalmente le corresponden. O sea, no falta nada. ¿Sí? Y la palabra hebrea, más bien griega, ¿sí? Para esta completo, es pleiro, que es terminado, lleno, completo. ¿Sí? Y obviamente, si nosotros estamos en Cristo, estamos completos. No nos falta nada. Dice el versículo que estamos terminados. Estamos listos. Cuando estamos con Cristo, no nos falta nada. Estamos completos. Estamos terminados para la vida eterna. Pero vayamos a Colosenses 2.3. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 2.3? De hecho, leo desde el 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí tengo una pregunta que me habían hecho, que dice: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Mis queridos hermanos, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? En Cristo Jesús.
No hay más, no hay otro. Es en Cristo Jesús. Ahí es donde se halla la sabiduría, donde mora el entendimiento. Y de alguna manera nuestra lección empieza con el día de regocíjense en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa que de alguna manera podamos ser regocijados, podamos ser encontrados, podamos estar en Cristos completos? Bueno, el poder estar completos con el Señor, sí, es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y esta expresión, me gustaría detallar este versículo, sí, que dice estar en consuelo, ¿no? Hay varias versiones en las cuales este versículo cambia un poco. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice, a ver si al enterarse recuperan el ánimo. La Reina Valera contemporánea, para que sean consolados sus corazones. La palabra de Dios para todos dice, me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo. En la Nueva Biblia de las Américas dice, espero sean alentados sus corazones. La Nueva Biblia Internacional dice, quiero que lo sepan para que tengan ánimo. Y la última versión que me encanta, que es la Biblia Kadosh, dice, mi propósito es que sean animados y unidos en amor. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué nos da la sabiduría? ¿Qué nos da el entendimiento? Saber que Cristo es nuestra fortaleza. Que ese misterio de Dios es saber que Cristo murió por nosotros. Que Cristo es nuestra salvación. Y toda esta lección no se basa en muchas cosas más que en Cristo. Esta lección me deja claro que todo es Cristo. ¿Sí? Aquí Pablo emplea la palabra parakaleo. Y parakaleo significa consuelo, invocar, orar. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros lo invocamos, cuando nosotros nos acercamos, oramos y ponemos toda nuestra vida en Cristo Jesús, vamos a resolver el misterio de revelar el plan de salvación. ¿Y qué pasa cuando lo revelamos? Nos damos cuenta que el plan de salvación es para todos. No hay distinción de persona, raza o género. El Señor pensó en todo. Tan es así que Pablo dice también, habla del orden, ¿no? Y este orden se habla sobre la reverencia en la iglesia. Debemos de tener reverencia en todo, pero sobre todo en la iglesia. Debe de haber un orden, ¿sí? Dice que cuando se enseña correctamente, ¿sí?, se ha recibido y se tiene una firme convicción de que nuestra iglesia no puede ser sacudida, ¿sí?, ni dañada, porque está protegida por Dios mismo. Y saben, aquí hay una parte que me queda más que clara. ¿Sí? El amor de Pablo fue por la iglesia y surge por el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque su amor por Cristo lo llevó a amar a la iglesia. Y no le importó el sufrimiento. Él no le importaba lo que hicieran. Él tenía que plantar iglesias, que darle al mundo a conocer ese misterio
de Dios que era la salvación. Y la salvación era para todos. Y por eso, mis queridos hermanos, viene nuestro segundo día, ¿sí? Arraigados y creciéndose en Cristo. ¿Qué es arraigar? ¿Qué es arraigar? Arraigar viene de la palabra griega rizó. Rizó significa estabilizar, enraizarse, arraigar. ¿Y esto qué es lo que nos hace? Echar raíces, ¿no? Y además viene con otra palabra que dice creciendo en Cristo. Y creciendo, la palabra creciendo es epoicodomeo, que significa construir sobre, levantar encima. Esto es, debemos de tener raíces sobre Cristo Jesús, sobre la tierra buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Colosenses 2:6, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, pues vivan como Él quiere. Así es, mis queridos hermanos. Nosotros, de alguna manera, podemos estar arraigados. Y muchas veces nos arraigamos en muchas cosas en el mundo. Muchas veces nos dedicamos a querer quedar, a acoplarnos, a ser aceptados. Y no, mi querido hermano. Nosotros debemos ser diferentes, como lo dice el versículo. Si aceptamos a Cristo y Dios nos hizo salvos, ¿por qué tener que vivir otra vez en pecado? Aceptar a Cristo significa morir al yo. Es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Por eso, siempre nos compara con las plantas. Esas plantas que tienen raíces fuertes. ¿Por qué? Porque están plantados en buena tierra. Recordemos la parábola del sembrador. Hay semillas que cayeron en diferentes terrenos. ¿Cuál fue la única que dio frutos? La que cayó en buena tierra. Y además dice el Señor que seremos como árboles plantados a orillas del río, en tierra fértil y absorbiendo el agua que fructifique, que nos da fuerza. Y recordemos, hay plantas, mis queridos hermanos, que no dan frutos. Y hay plantas que dan frutos. ¿Qué tipo de planta quieres ser? ¿Dónde quieres arraigarte? ¿Quieres arraigarte en el mundo? ¿O quieres arraigarte en Cristo Jesús? Y así poder llevar fruto. Clavados en la cruz. Dice aquí, ¿qué es ser clavado en la cruz? ¿Sabe? Aquí Pablo tiene un problema. El problema es que en la iglesia siempre seguían insistiendo, ¿no?, en que había judíos que se habían convertido y de alguna manera querían seguir enfatizando las tradiciones hebreas, como por ejemplo celebrar las fiestas, aceptar las leyes farisaicas, la circuncisión, ¿sí? Y aquí es donde dice Pablo que tengamos cuidado de las ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? La palabra que emplea Pablo aquí para ordenanza es chirografón. Chirografón significa ordenanza o documento legal. Y esas leyes, mis hermanos, se clavaron en la cruz. Porque reflejaban el sacrificio de Cristo. Y al resucitar el Señor Jesús no era necesario seguir con ello. La prueba es el desgarramiento del velo del lugar santísimo. Muchas doctrinas toman esos versículos para discutir y tomarlos muy en cuenta para destruir el sábado. Ese sábado semanal que el Señor nos dejó, que fue instituido por el Dios mismo en el Edén. Y de alguna manera, a veces eso nos puede mover, nos puede hacer pensar cuando no estudiamos bien nuestra lección.
cuando no estudiamos bien la palabra de Dios. Y la leemos nada más, pero no lo entendemos, no lo estudiamos, no lo escudriñamos. Dice escudriñar las escrituras porque en ellas tienen la vida. Dice que la circuncisión hecha por mano. ¿Cuál es la circuncisión de nosotros? La circuncisión del corazón. Dejar todo eso. Y de alguna manera, mis queridos hermanos, ¿sí? Es como dice nuestra lección en Colosenses 2:13. Dice, haber recibido vida con Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros entendemos y comprendemos, no nos van a hacer movernos. Decía la otra pregunta que tenemos aquí, ¿por qué guardamos el sábado? Tú como adventista, ¿por qué guardas el sábado? Bueno, pues porque es un mandato de Dios. Él lo dio. Y no hay ningún punto en el Nuevo Testamento donde diga que Él abolió la reverencia del sábado. Hay muchas doctrinas que se agarran de ahí para decir que el sábado fue borrado y que por tal motivo no hay. De hecho, hay un erudito bíblico, ¿sí?, que dice que no hay ningún motivo en todo el Nuevo Testamento que ratifique el sábado. Y mis queridos hermanos, cuando de alguna manera nos encontramos con eso, nos damos cuenta que son enseñanzas de hombre y no de Cristo. Así es que debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí?, todos somos deudores. Todos debemos, ¿sí? Y aquí, obviamente, esa acta, ese chirografón, nos lo impusieron los judíos, los fariseos, al pueblo, en una lista de términos que tienen que hacer. Eso fue lo que fue clavado en la cruz. Porque si no fuese así, ¿qué caso tiene que Cristo hubiera muerto? No serviría de nada. Sin embargo, tenemos un Dios vivo. ¿Por qué? Porque era lo que representaba, ¿no? Decía, era lo que de alguna manera, dice la palabra de Dios, ¿sí? Leo desde el versículo 16 al 17. Perdón, hermanos. Colosenses 2, 16, 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Perdón. O con respecto a los días de fiestas religiosas. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo era un significado de la venida de Cristo, del sacrificio de Cristo. Cristo ya vino, Cristo ya murió, se desgarra el velo del lugar santísimo, ya no hay sacrificios de ese tipo, ya no hay que circuncidarnos, ya no hay que guardar las fiestas de las cabañas, ya no hay que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra salvación. Somos salvos por gracia, por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Es una maravilla. Así que llegamos al punto, mis queridos hermanos, ¿es una sombra o una realidad? ¿El amor de Cristo hacia nosotros es sombra o realidad? Cuando leemos esos versículos, ¿sí?, que acabo de leer,
Dice que nadie te juzga por lo que comes o bebes, o con respecto a los días de fiesta religiosa, la luna nueva o de reposo. Ok. Estas cosas son los que a veces cuando no leemos, cuando no estudiamos bien, nos pueden mover. Nos pueden poner en un aprieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo contestar. Pero de alguna manera, esas cosas se refieren a las ofrendas. La comida y la bebida se refería a las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel al templo. La especificación de días de fiestas, lunas nuevas o sábados, son las mismas de la secuencia sagrada del calendario litúrgico judío, incluidos los sábados ceremoniales. Habla de los sábados ceremoniales, no los sábados semanales. Por eso, mis queridos hermanos, debemos escudriñar bien las Escrituras. Debemos estar preparados, ¿sí? Debemos orar por la unción del Espíritu Santo. Debemos estar alertas. Es fácil caer en la trampa. Es sentirse a veces superior. Y hay momentos en el que hay hermanos, doctrinas, y a veces nosotros también hemos caído en ese detalle, ¿sí? En que a veces el que guardemos ciertas observancias o ciertas prácticas religiosas nos hacen mejor que cualquier otra doctrina. Y recordemos, mis queridos hermanos, Dios no juzga tus acciones. Dios no valora lo que haces, sino lo que trae tu corazón. Cómo lo haces, no lo que haces, sino cómo lo haces, en qué sentido lo haces. Y a veces muchos pensamos o creemos que ciertas doctrinas en diferentes puntos nos van a dar la salvación. Y no. Muchas veces acallamos la voz de la sabiduría. Muchas veces nos dejamos llevar por querer amalgamarnos, por querer ser aceptados. Y saben, eso me recuerda mucho a Pedro. Cuando nosotros condescendemos, recordamos que Pedro le dijeron que estaba con el Señor y dijo que no. En la segunda ocasión le dijeron, no, sí, yo sé que tú estabas con él. Y él dice, no, yo no lo conozco. Pero la tercera, mi querido hermano, es la más peligrosa y es la que muchos de nosotros podemos hacer. No, sí, tu forma de hablar es diferente. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Empieza a hablar con malas palabras, a maldecir, para que no se den cuenta, para dar a entender que él era uno de ellos. A veces así somos. Queremos ser partícipes de algo y condescendemos a. Y no, mis queridos hermanos, no podemos degradar la palabra de Dios. No podemos jugar con nuestra salvación. Todos debemos morir. Y a veces yo me pregunto, al enfrentar las falsas creencias, ¿es un conflicto menor? ¿Tú qué opinas? Enfrentar
las falsas creencias es un conflicto menor? No, mi querido hermano. No es un conflicto menor. Es un conflicto fuerte. Y si no estamos cimentados, vamos a caer. ¿Por qué? Porque es ir en contra de lo establecido. Porque si tú vas en contra de lo que está establecido por el mundo y para el mundo y en el mundo donde vivimos, vas a tener problemas. Es en el mundo, precisamente en el mundo, donde debemos reflejar que tenemos el carácter de Cristo. Donde debemos reflejar dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. En definitiva, mi querido hermano, nosotros no queremos un mundo renovado, como dice el mundo. Hay que mejorarlo. Hay que hacerlo más habitable. No. Tú y yo sabemos que ese no es nuestro propósito. Ese no es el propósito de Dios. Y ese no es nuestro deseo. En definitiva, mi querido hermano, cuando conocemos el amor de Dios y le entregamos el yo y dejamos que Él sea la columna vertebral de nuestra vida, como lo vimos en esta lección, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esperamos y deseamos un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia y no un mundo renovado, donde hay dolor, hay enfermedad, hay odio, hay traición, hay envidia. No, mi querido hermano. Tenemos un Dios vivo, un Dios que dio la vida por ti y por mí. Y eso tenemos que decirlo al mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cristo viene, mi querido hermano. Y debemos de mencionarlo al mundo. Cristo viene, prepárate. Pero antes, nosotros debemos entregar el corazón a Dios. Debemos prepararnos fuertemente y entonces sí, poder decirle al mundo que conocemos el amor de un Dios verdadero, un Dios que salva, un Dios que protege, que cuida y un Dios que pronto va a venir. Que Dios te bendiga. Y recuerda, mi querido hermano, no dejemos de hacer el bien. Recordemos, lee tu palabra, lee la palabra de Dios, estúdiala, escudriñala, ora a Dios, entrégale tus problemas a Dios y diles a otros que Cristo murió por ellos. Que Dios te bendiga en este hermoso sábado.